Hola, bienvenidos a todos a La Plática Podcast, donde todas las semanas vamos a traer nuevos temas de marketing y de negocios. Pero como ya saben, mi nombre es Jennifer Firpo, soy experta en marketing y publicidad. Y la semana pasada me tocó a mí estar en el hot seat. Pero esta vez le toca a Mr. Luis Montes, que vamos a presentar en unos minutos, para que haga una pequeña introducción y de cuál es su expertise. Gracias, Jennifer. Y encantado de estar aquí nuevamente. ¿Verdad? Un show más de La Plática. Y con todo, estamos aquí ya listos para comenzar. Gracias a nuestros patrocinadores, Liga de Justicia. En caso de lesiones laborales, accidentes de bicicleta, resbalón y caída, por favor llame al 1-800-355-1234. Liga de Justicia, tus abogados. Bueno, Luis, ¿por qué no empezamos para decirle a la audiencia de qué se trata tu vida? Cuéntanos tu experiencia, ¿qué tú nos puedes contar? Bueno, hemos hecho un poquito de todo, ¿verdad? Estuve más de 17 años en gobierno. Estuve en el gobierno estatal, luego en el gobierno local del condado. Ahí básicamente me tocó hacer de todo un poco, ¿verdad? Cuestiones legislativas. Me convertí en el cabildero, ¿verdad? En el lobbyist del condado en el estado. Me tocó pasar cosas que no son muy populares, por ejemplo, como las cámaras, ¿verdad? Las cámaras en los semáforos, ¿verdad? Eso es algo que, ¿verdad? Todavía la gente, ¿verdad? Luego se logró, por ejemplo, por primera vez se logró pasar un capítulo 9, ¿qué es el capítulo 9? Es básicamente una protección de bancarrota para una entidad municipal o semimunicipal. En este caso fue básicamente la entidad que es la que maneja el casino aquí en el condado de Suffolk, que es ¿verdad? El off-track betting. Esto fue primera vez que se pasaba en la corte o en la jurisdicción de la Corte Federal de Nueva York, y esto es básicamente lo que permitió que esta entidad luego se hiciera una reingeniería y luego básicamente comenzara a hacer lo que vemos ahora, que es el casino, ¿verdad? Se salvaron alrededor de más de 300 empleos y una suma sustancial de dinero que es la que regresa al condado a través de ellos. Estas son entidades semi-autónomas, es decir, ¿verdad? Si bien no pertenecen a una jurisdicción específica en el estado, pero son entidades gubernamentales y que esto básicamente sirven para el beneficio de las municipalidades locales. Es decir, que todo el dinero que generan no va para ningún otro lado más que para el condado. Entonces, pero no son necesariamente gobernadas por el condado. Entonces, esa es digamos, la estructura diferente al resto. Y esto luego, ¿verdad? Logramos pasar a otra par de cuestiones, como por ejemplo, la creación de la Corte de Tráfico aquí en el condado de Suffolk, que esto antes era manejada por el estado. Entonces se tuvo que pasar una legislación para poder aprobar esto. Entonces, esas fueron otras de las cosas. Ya más adelante me dediqué básicamente a lo mismo, pero ya en el ente privado, ¿verdad? Ya básicamente en lugar de ser un empleado gubernamental, lo hago en el ente privado, que eso es básicamente el cabildero, pero también ¿verdad? También me entretengo ¿verdad? Me ocupo con el desarrollo de negocios y poniendo un gran énfasis en el manejo de la data. Muy importante cuando mencionaste la data, porque una de las cosas que nosotros queremos, nuestra misión aquí en La Plática, es que vamos a hablar de diferentes temas que ayuden a los pequeños negocios en la audiencia hispana. Y una de las cosas que muchas personas no entienden son esos términos tan grandes que tú utilizas, como lo que es el análisis de datos. ¿Tú nos puedes dar un poquito de qué es para que todos entiendan el concepto? Sí, bueno, fíjate que es interesante porque ¿verdad? Cuando se aplica esto, yo vengo de la parte, digamos, política, ¿verdad? Es el principio político el que ahora aplico al principio de negocios. Cuando uno está, por ejemplo, en una campaña, entonces uno básicamente tiene que construir el perfil del votante al que uno quiere llegar, ¿verdad? En ese sentido, entonces uno comienza a preguntarse, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones o
las categorías que este votante puede, ¿verdad?, marcar para poder llegar para que sea básicamente tenga alguna tendencia de poder votar por el candidato al que se le está corriendo la campaña. Entonces, ese mismo principio, ¿verdad?, aplica precisamente a compañías que están buscando sus clientes. Entonces, y muchas veces, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Digamos, la cuestión de la toda la data de social media y también toda esta información que está no necesariamente para social media, pero por ejemplo suscripciones a revistas, ¿verdad? Y todos los demás elementos que uno tiene a su disposición a través de bases de datos. Entonces es precisamente, ¿verdad? ¿Qué idioma, qué lengua prefieren hablar? Claro. Por ejemplo, o qué lengua confían más. Porque, por decir algo, hay muchos hispanos, por ejemplo, que son bilingües, pero ellos confían la información en español más que en inglés, ¿verdad? Y eso es un elemento diferente, ¿verdad?, en comparación al resto de otros grupos demográficos. Entonces, todo ese análisis, ¿verdad?, digamos, quebrar toda esa información para luego ayudarles a las compañías ¿verdad?, a que ya no estén gastando el dinero, ¿verdad?, en cuestiones masivas, donde, ¿verdad?, pueden tirar, puede ser bastante caro, tirar especialmente en el mercado que vivimos, en el mercado de Nueva York, que es uno de los mercados más caros en el mundo, ¿verdad?, en términos de publicidad, en términos de comerciales. Y esto obviamente ayuda a hacer básicamente todo ese quiebre de información, ¿verdad?, de data, que es la que permite básicamente llegar a la construcción del perfil ideal ¿verdad?, del cliente, ¿verdad? Y en ese sentido, la segmentación es lo importante, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho ejercicios donde muchas veces la misma gente que está beneficiándose de esto no se dan cuenta incluso del crecimiento que han tenido, por ejemplo, dentro de la comunidad hispana. Y hasta que no se hace el análisis de toda esa data, ¿verdad?, no se puede ver, ¿verdad? Y eso es lo interesante de eso. A veces un simple análisis puede abrir ojos y puede abrir oportunidades. No, por supuesto. En el marketing sin data no tenemos nada. Exacto. Pero, por ejemplo, tú tocaste un punto bien importante que es la parte de la segmentación de la audiencia. Para explicarle a la audiencia qué es segmentación en sí, ¿tú nos puedes explicar, sí, por favor? Definitivamente. Bueno, ¿verdad? Normalmente tenemos, digamos, hablemos del condado de Suffolk, ¿verdad? En general. Es alrededor de 1.5 millones de habitantes, ¿verdad? Es una población en términos generales, ¿verdad? Es una población de suburbio, ¿verdad? Una población básicamente con ingresos anuales arriba del promedio de Estados Unidos, ¿verdad? Donde hay una tendencia que ¿verdad? Por ejemplo, el residente de Suffolk tiende a ser dueño de casa, ¿verdad? Tiende a tener 1 o 2 vehículos, no más. Entonces, toda esa cuestión, cuando tú vas haciendo, ¿verdad?, todo ese análisis demográfico de la verdad y de socioeconómico del cliente, entonces te vas dando cuenta que van a haber dentro de eso ciertas categorías, ¿verdad? Entonces, esa categorización o segmentación es la que precisamente te va a permitir después, ¿verdad?, poder llegar a un segmento específico, ¿verdad?, de la población, sin tener que, por ejemplo, si lo que andas buscando, por ejemplo, es gente que esté interesada en armas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta gente vas a tener un cierto perfil que vas a ver que, ¿verdad?, que van a estar, que les gusta cazar, que les gusta. Entonces, toda esa información ahora, ¿verdad?, gracias a la tecnología y todo eso, es bastante disponible. Pero a gente, por ejemplo, que le gustan los automóviles deportivos. Entonces, hay alguna manera, tenés que ver que obviamente la gente que le gusta los automóviles deportivos y que pueda pagarlos, ¿verdad?, va a tener un cierto, ¿verdad?, mercado diferente a que digamos que si vas a tener un carro que es simplemente para trabajar. Claro. Entonces, en ese sentido, es lo que vas buscando, son los elementos que vas buscando para poder, ¿verdad?, llegarle a la audiencia ideal para poder vender tu producto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, lo que se llama la segmentación de la audiencia. Sí.
vamos a hablar de la segmentación de la audiencia hispana, que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Definitivamente, sí. Yo creo que en ese sentido, vaya, cuando es una comparación, por ejemplo, entre la audiencia hispana, precisamente de Suffolk, comparémosla con la ciudad, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Primero ya digamos, el hispano que está en términos generales, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad? en números absolutos, pero en términos generales tiende a ser ¿verdad? Son dueños de casa, ¿verdad? Versus en la ciudad, por ejemplo, que la mayoría de gente rentan, ¿verdad? Hay una diferencia. Por ejemplo, aquí el índice de la gente que tiene su propio negocio es mayor, ¿verdad? Que el que vive en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad quizá hay más empleados, ¿verdad? Que dueños de negocios, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de ingresos, ¿verdad? El ingreso es mayor, ¿verdad? En el condado de Suffolk o en los suburbios que en la ciudad, y tienden a tener ciertas tendencias. Por ejemplo, el asunto, ¿verdad? Ya cuando entramos a cuestiones sociales, tienden a ser un poco más conservadores, ¿verdad? Por ejemplo, en el sentido de la policía, ¿verdad? Que ese es un tema, digamos, bastante álgido en cuestiones hispanas. El hispano que vive en el suburbio, como en el condado de Suffolk, tiende a tener una visión positiva de la policía, porque nuevamente volvemos al primer punto. La gente que tiene propiedad o que tiene negocio quiere que su propiedad y su negocio esté bien protegida. Claro. Entonces, como tal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tenemos una de las policías, de los departamentos de policía más caros de Estados Unidos, pero, ¿verdad? En niveles de crímenes bastante bajos. Y eso a la larga lo que interesa es que a la gente, ¿verdad? Que vive aquí no le interesa pagar los altos impuestos sobre la propiedad, ¿verdad? Los impuestos prediales que pagamos, precisamente por dos cosas. Uno, ¿verdad? Por la seguridad pública, y dos, por la calidad, por ejemplo, de educación que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Los distritos escolares, así como también el acceso a las diversiones que tenemos, ¿verdad? Los parques públicos, las bibliotecas y todas estas cuestiones que son básicamente elementos diferenciadores entre la calidad de vida en el suburbio y la calidad de vida en una zona urbana como la ciudad de Nueva York. Ok, perfecto. Entonces, todo esto que hemos hablado hoy de data análisis, de lo que es la segmentación de diferentes tipos de audiencias, cabe dentro de lo que es el research marketing. 100%, ¿verdad? Eso es precisamente parte de lo que se hace, ¿verdad? En la anticipación o la preparación para el lanzamiento de esas campañas que tú realizas, ¿verdad? Esto es básicamente el análisis que debe de hacerse previo a ¿verdad? A cualquier lanzamiento, ¿verdad? Esto es como cuando en política, ¿verdad? Un candidato tiene ¿verdad? Tiene en el estómago tiene esa cosquilla, ¿verdad? Que dice que es buen candidato, pero si no mide en encuestas, nunca sabemos dónde está la gente. Y creo que, y como hemos visto en estos últimos años, no solo es importante la encuesta sino que qué tipo de preguntas se está haciendo. Y creo que ahí es donde muchas veces la cuestión falla, ¿verdad? Porque quizás no estamos preguntando lo correcto y por eso estamos recibiendo los resultados ¿verdad? que estamos recibiendo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, ¿verdad? Para un análisis de mercado, ¿verdad? Para una campaña, ¿verdad? De publicidad comercial, precisamente realizar el análisis importante previo a ¿verdad? La campaña para precisamente poder llegarle a la audiencia deseada. Bueno, en realidad lo que te quería preguntar es ¿por qué esto debe ser algo crucial para los pequeños negocios? Bueno, primero, ¿verdad? Porque los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vas a tratar de tirar, si vas a invertir en mercadeo, como debes de invertir, ¿verdad? En una campaña publicitaria y todo esto, tenés que básicamente saber a quién le está llegando, ¿verdad? Si de lo contrario vas a tirar este dinero al aire, es mejor que malo, ¿verdad? Porque no te va a dar resultados.
digamos, el retorno de tu inversión no va a ser el deseado. Y es por eso que tenemos mucha gente que dice, no, es que la publicidad no sirve. Es que, ¿verdad? Esto no, yo ¿verdad? De la publicidad de boca a boca es mejor. Y sí, es cierto. O sea, hay cierta verdad en eso. Que cuando pero el límite, exactamente. Pero ¿cuántas bocas puedes alcanzar? ¿Verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ahora, dada la facilidad que se tiene con todos estos avances tecnológicos que tenemos y todas las cuestiones, ¿verdad? Al alcance de nuestros dedos, ¿verdad? Es precisamente eso, creo que es el reto, ¿verdad? Que tienen ahora los pequeños empresarios, ¿verdad? O las pymes, ¿verdad? Los pequeños y microempresarios, que es básicamente cómo invertir sus dólares de la mejor manera para lograr el mejor retorno en la inversión. Y habiendo toda esta información, ¿verdad? Para precisamente poder hacer la segmentación del mercado que ellos necesitan para poder llegar a la publicidad y poner esa publicidad en lo que verdaderamente les interesa, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay una oportunidad y que la gente, ¿verdad? Debe de entenderlo, ¿verdad? Esa es la cuestión. Lo que pasa es que muchas veces sí, ¿verdad? Han probablemente pagado publicidad, pero ¿qué tipo de publicidad? Nuevamente, esto es como las encuestas. Se hacen preguntas, pero ¿qué tipo de preguntas y a dónde están llegando? Y no tanto eso. También tenemos que tomar en cuenta que si tú vas a hacer un análisis completo de la data o de tu audiencia, ¿cómo tú vas a saber cuáles canales tú vas a utilizar para publicar? Definitivamente, ¿verdad? Hay cierto conocimiento. Yo lo que siempre le digo a la gente, si yo comienzo a hacer lo que ellos están haciendo, entonces yo dejo de hacer lo que soy bueno, ¿verdad? Y eso es precisamente, ¿verdad? Parte del problema, que mucha gente, ¿verdad? Sin el debido conocimiento, ¿verdad? ¿verdad? Y es básicamente por instinto, ¿verdad? Se hace esto, pero a la larga, ¿verdad? Vemos que el instinto no es tan eficaz o tan eficiente como, ¿verdad? El conocimiento. Como ya lo ven, aquí en la plática tendremos todo tipo de análisis. Cuando se trata de data de análisis antes de la campaña publicitaria, durante y después también, ¿verdad? Definitivamente. Ese es el objetivo. Entonces, al final, ya cuando tienes tu data antes de, durante y después, como acabo de mencionar, ¿en qué entra tu énfasis o tu experiencia después de que se colecciona la información, se crea el anuncio o la campaña, para que los negocios pequeños también entiendan que no acaba ahí? Exactamente. Bueno, ¿verdad? Como en todo, esto permite básicamente lo que se conoce en términos, ¿verdad? Como las métricas. ¿Para qué es la métrica? La métrica es simplemente una medición de lo que se está haciendo. Entonces, ya cuando tenemos el perfil, ¿verdad? Creado, ¿verdad? El perfil del cliente ideal creado, entonces podemos empezar a hacer este tipo de publicidad y podemos empezar a medir cuál es el retorno. Muchas veces, ¿verdad? Dentro de esto hay mensajes que son más efectivos que otros. A mí siempre me gustaba hablar, por ejemplo, de esta campaña que hacía el Army, no sé si te acordás, que verdad que ellos, primero el Army hablando en español, cuando la mayoría de gente, verdad, que va a entrar al Army, son bilingües, ¿verdad? Lo que sucede es que, ¿verdad? La manera como se explicaba era de que básicamente el Army le llegaba a los padres de estos muchachos que iban a llegar. Entonces, es para darles esa confianza, esa seguridad, ¿verdad? A los padres y esa guía, ¿verdad? Que necesitaban. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Son los mensajes. Bien, puedes mandar un mensaje para simplemente el joven, ¿verdad? Que es el potencial reclutado del Army, ¿verdad? Pero a la larga ves que hay otros mensajes y otros actores dentro de esa misma audiencia que puedan tener incluso más influencia que el mismo mensaje que esté llevando, y a eso precisamente es lo que se va midiendo, y esas son básicamente las métricas que hay que ir midiendo en base a mensaje, en base a lo que está, que al final no es nada más que un retorno en la inversión. ¿Cómo estás? El dólar que estás ¿verdad? Invirtiendo, ¿en cuánto se está multiplicando? Claro que es una data muy importante porque todos queremos multiplicar todo lo que invertimos. Exactamente. Pero por último, vamos a darle un consejo a nuestra audiencia de por qué deben implementar este tipo de estrategia, ya. Sí, bueno, yo creo que es importante. Primero es, ¿verdad? Nuevamente, es una manera científica
de hacer la cosa, ¿verdad? Es una manera científica de hacer este tipo de campañas. Es una cuestión, ¿verdad? Esto es como cuando a uno, llega un punto donde a la larga uno ha estado haciendo algo por tradición, pero cuando a uno le explican, ¿verdad? Uno entiende el principio de cómo funciona la cuestión, entonces hace mucho más sentido, ¿verdad? Que una cuestión que estarla haciendo solo por tradición o por creencia. Entonces creo que en ese sentido esto es lo que permite, ¿verdad? Toda esta información que tenemos ahora disponible es lo que permite eso en primer lugar, ¿verdad? Que es una información ya, es una decisión educada, una decisión, ¿verdad? Hasta con cierto tipo de poder, ¿verdad? De preverla, ¿verdad? De poder prever eso, que a diferencia de las, ¿verdad? A diferencia de las decisiones que toman ¿verdad? En estos momentos, básicamente simplemente nuevamente un instinto, una creencia. Esto, por eso es que se vuelve importante, ¿verdad? Tener la data enfrente de uno para poder tomar decisiones. Las decisiones, lo que parece, por ejemplo, muchas veces en nuestras cuestiones, en nuestras redes sociales y todo eso, no es simplemente una cuestión, aleatoria que pasa por suerte, sino que precisamente ellos ya nos hicieron todo el análisis de todo lo que consumimos, de todo lo que, quizás hasta lo que comimos la noche anterior, ¿verdad? Para saber qué es lo que nos están enseñando. Y en base a eso es que ¿verdad? Eso es lo que ahora los medios, las redes sociales y toda la data importante le permite hasta cierto punto ser competitivo, ¿verdad? No en presupuestos, pero sí por lo menos en información a los pequeños negocios de esa manera, que no es una cuestión ya simplemente por instinto, sino que porque precisamente ahora se tiene la información para poder tomar las decisiones como las toma cualquier otra compañía grande. No, absolutamente, y estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día las redes sociales no simplemente son un medio para tirarse fotos, para ver qué estamos comiendo, sino que se utiliza una estrategia. Cada canal, cada forma de tú hacer marketing o hacer publicidad a tu negocio o a tus servicios o lo que sea que tú quieras ofrecer hoy día, tiene que tener una estrategia. Definitivo, ¿verdad? Al final del día es, ¿verdad? Para no gastar el dinero, para no quemarlo, es mejor tener una hoja de ruta, ¿verdad? Un plan, ¿verdad? Que está basado en la estrategia, ¿verdad? Para poder ejecutar ese plan. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por darnos tanta información importante y ya lo saben. Hoy día no solamente necesitan una persona que le haga marketing digital, también necesitamos una persona que nos haga el análisis de data, como Luis, por ejemplo, y por eso es que tenemos la combinación perfecta. Así que gracias por sintonar.